Y a esto hay que prestarle atención. Mareos, fatiga, debilidad. Tal vez usted siente que se le sube la presión, problemas digestivos. Hay que revisar el sistema nervioso. Esto es importantísimo. Y estamos con la doctora Mónica Cerdas, que nos va a decir cuáles son las señales y esto hay que atacarlo de una vez. Doctora, bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias también. Doctora, mareos, debilidad, ¿eso altera el sistema nervioso? Sí, más que toda la parte del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de las funciones involuntarias del cuerpo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, podemos decir, voy a tomar esto, voy a levantar el brazo. Yo no creo que es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Pero esos son voluntarios. Pero tenemos funciones involuntarias, por ejemplo, los movimientos digestivos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración, la salivación, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una alteración en el sistema nervioso autónomo, podemos tener diferentes síntomas a nivel sistémico. Doctora, ¿por qué las mujeres sufren más de esto? Se dice que es más por la parte hormonal, ¿verdad? Como tenemos ese juego mes a mes, entonces eso sí nos afecta mucho. ¿Qué es la disautonomía y cómo se manifiesta? Sí, como te decía, es una alteración del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, que es la simpática y la parasimpática. Cada una, digamos, tiene sus funciones, ¿verdad? Pero en la parte parasimpática es antagonista del simpático. Entonces, si ellos no tienen una adecuada conexión o una comunicación adecuada, pues una no le pone el freno a la otra. Entonces, por ejemplo, si estamos asustados, estamos nerviosos, podemos tener un aumento de la frecuencia cardíaca y el otro nos dice, bajemos un poquito. Pero ¿usted sufre esto, doctora, también? Sí, sí. Usted lo vive a pelo. Vea, pasemos a la paciente que tenemos aquí, a doña Adriana. Venga, Adrianita, bienvenida. Le dejo esto para usted. Gracias. Doña Adriana, bienvenida. A ver, ¿cómo fue su caso? ¿Qué siente o qué sentía usted? Bueno, empezó desde niña, yo no sabía qué era lo que padecía y pues en esos tiempos tampoco había tanto conocimiento. Claro. Entonces digamos que estaba en la escuela, era un colegio de monjas, entonces estábamos en el patio, ¿verdad? Esperando en fila y de pronto caía desmayada. Y las monjas como, pero es que esta chiquita no desayunó. Y no, sí, yo desayunaba. Claro. Si estaba en un lugar muy caliente, muy lleno, igual yo sentía que me mareaba, que veía como cuando vos entras del sol y ves esos parchones. Ajá, o claro. Como cuando te va a dar migraña. Las famosas bolitas, ¿verdad? Sí, y yo me sentía así y empezaba a sentir aquí la boca extrañísimo y plum, otra vez me desmayaba, hasta sentada. Cosas así, emociones muy, muy fuertes también. Si comía mucho, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, te decía, usted estaba a un toque. Sí, y todo el mundo, ¿pero qué le pasa? Me llevaban al doctor, ya adulta, yo iba al doctor y me decían que estaba loca, que no tenía nada. Y yo, ¿pero eso? ¿Cómo? Si yo me estoy desmayando. Doctora, ¿con qué otras cosas se confunden? Porque vea el caso de doña Adriana, ella buscó no, ella lo que está llamando la atención, vea qué duro es eso. ¿Se puede confundir con otras enfermedades? Claro, porque son síntomas muy variables, ¿verdad? Entonces el asunto es ese, que es muy difícil poder, digamos, de llegar a un diagnóstico más si una persona no lo conoce. El problema de la disautonomía, digamos que es la falta de conocimiento a nivel del gremio de salud, no solo en la parte médica, sino en salud en general, porque no tenemos, digamos, en la parte educativa no tenemos la capacitación sobre ese tema. Y el asunto es que tenemos alrededor de 70 millones de personas con esta afectación a nivel mundial, o sea, es bastante común, pero el problema es ese, que a la hora de tener desconocimiento, damos diagnósticos, digamos, erróneos, no le damos un adecuado seguimiento. Por ejemplo, en la parte de los desmayos, pueden pensar cualquier otra cosa, pues, digamos, la parte se va por la parte cardíaca, por la parte de la presión arterial, pero hay que revisar por qué es que está fallando eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que pasa es que no tenemos como esa conexión de síntomas, ¿verdad? Pero ella comentaba la parte de la alimentación también, ¿verdad? Entonces, si tenemos síntomas digestivos, tenemos síntomas ahí cardiovasculares, con desmayos o mareos, digamos, esporádicos, uno dice, bueno, ¿qué tiene en común, verdad? Puede ser unas funciones involuntarias, puede ser el sistema nervioso autónomo. Ahí es donde entra la parte complicada. Doctora, hay un dispositivo que uno tal vez lo pueden regular. ¿Qué es? Perdón. Y antes de esto, ¿cuáles son los ejercicios que se recomiendan para una persona que sufre de esto? Sí, bueno, hay, digamos, varias técnicas. Por ejemplo, cuando estamos sentados, podemos poner los piecitos bien pegaditos al piso, ¿verdad? Y hacemos como puntillas, pero haciendo presión hacia abajo, ¿verdad? Ejercemos presión con las manitas o que alguien nos ayude si
estamos muy débiles y vamos haciendo esto. ¿Y eso para qué? Esto para ayudar a la parte del bombeo Claro. a nivel sanguíneo, porque hacemos el retorno venoso y nos ayuda con la volemia o con el mantener, digamos, la presión arterial, porque uno de los síntomas pues son hipotensiones, ¿verdad? Claro. O sea, la bajada de la tensión arterial. Por ejemplo, también podemos utilizar, o realizar abdominales, porque un porcentaje grande, digamos, de la circulación sanguínea se enfoca a nivel abdominal. Qué importante. Entonces, también la parte de los abdominales nos ayuda a ese bombeo, ¿verdad? Entonces, hay otros serios de ejercicios que también nos pueden ayudar, pero también es importante ver cómo está el paciente en ese momento. Si el paciente está muy afectado, pues esos ejercicios pueden afectarlo también. Entonces, todo se tiene que valorar según el paciente. ¿Cómo se lleva la disautonomía de los picos de glucosa, que son bastante peligrosos los dos? Sí, una de las funciones, como te decía, del sistema nervioso autónomo es regular justamente la parte de la liberación de la glucosa a nivel de páncreas. Entonces, lo que pasa es que cuando comemos mucho o una cantidad abundante, más que todo si son carbohidratos, el cuerpo hace un pico de insulina, ¿verdad? Para luego hacer una curva, que es lo normal, una curva de glucosa. ¿Qué pasa si comemos o tenemos un problema de disautonomía y comemos mucha cantidad? Sube la insulina y tenemos un pico drástico, digamos, de la glucosa, y puede causarnos hipoglicemias, ¿verdad? Entonces pueden haber hipoglicemias de 30 minutos, 1 hora, 3 horas después de cada comida. Doc, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y seguimos con este tema tan interesante. Le agradezco muchísimo, y esto hay que controlarlo, doctora. Y muchas gracias a Adrianita que vino con su testimonio. Pequeña pausa comercial y ya volvemos con joyas y cositas lindas para esta Navidad.